Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Contrapunto. Hoy vamos a hablar sobre la alimentación, la mala alimentación o la falta de ella, es decir, el hambre. Un tema tan trágico y emotivo que hasta se usa para manipular la voluntad de las personas. Soy Pablo Mura, desde Moscú, Rusia. Un gran tema el de hoy, Pablo. ¿Crees que hay suficiente dinero en el mundo para acabar con el hambre? Vamos a verlo a continuación. Soy Cris Martín desde Madrid, España. Millones de personas pasan y mueren de hambre, Pablo. Y el contrapunto en este sentido es que las mesas de otros tienen tanta comida que una parte de ella acaba en la basura. La cuestión para mí es que hay de sobra para alimentar a todo el planeta, pero la avaricia de unos pocos lo imposibilita. El 17% de los alimentos producidos se desperdicia entre las etapas de la cadena de suministro, de la venta al por menor y el consumo, lo cual sugiere que significativamente más de un tercio de los alimentos producidos se desperdicia, posiblemente hasta el 40%. Además, actualmente se desperdician más de 1.300 millones de toneladas de alimentos a lo largo de la cadena de suministro, pudiendo llegar hasta 2.500 millones de toneladas. Pablo, las macroempresas de alimentación tienen hoy la vida de millones de personas en sus manos y ejercen contra ellos una violencia inhumana. No sé si te has detenido a pensar que el hambre es una forma de hacer la guerra. Y como toda guerra, tiene sus víctimas. Y no son pocas. Más de 800 millones de personas no tienen qué comer. Y, por otro lado, también tenemos la obesidad. De 3.000 millones de personas que no tienen una dieta saludable. O los más de 900 millones de toneladas de comida que acaban en la basura todos los años. Y, como hemos visto, esta guerra se está perdiendo. Mira lo que pasa con los pequeños agricultores que nos proveen de un 30% de todos los alimentos del mundo, pero al mismo tiempo reciben unos ingresos miserables que los mantienen en una pobreza eterna. Esta es una paradoja inaceptable. Desde luego, Pablo, y no te olvides, me gustaría resaltar que hay un montón de filántropos que aseguran que le hacen la guerra al hambre, pero solamente lo parece. Los multimillonarios y las multinacionales no quieren acabar con el hambre. Lo que anhelan, según he observado yo, es controlar la producción y distribución mundial de los alimentos. Y este afán de dominio provoca desajustes injustificables, Pablo. ¿Cómo cuáles, Cris? A ver, ¿podrías darnos un ejemplo? Podría darte muchos, Pablo, pero mira, por ejemplo, debido al hambre, muchas personas aceptan condiciones de trabajo que de otra forma jamás aceptarían. Cris, incluso a nivel macroeconómico, muchas empresas occidentales eligen establecer su producción en el continente asiático, donde la mano de obra es mucho más barata y donde el intercambio es prácticamente de trabajo por comida. Así, de ese modo, el hambre se convierte en una forma de control social y económico. Date cuenta que provoca que los beneficios que deberían ir a los bolsillos de los pequeños y medianos agricultores acaben en el bolsillo de los megamercaderes. Además, debemos señalar que las estimaciones dicen que alrededor de 17 millones de agricultores y 2 millones de pescadores son los que llenan nuestros frigoríficos, nuestros refrigeradores. Pero la mayor parte de ellos, sobre todo en América Latina, en el Caribe y en Asia, vive no solo de la pobreza, sino que fuera de los sistemas de protección social. Esto según la FAO y la CEPAL. ¿Ves, Pablo? Aquí vemos claramente un ejemplo de lo que te estaba explicando antes. Cuando en Malasia e Indonesia comenzó la producción agrícola a gran escala, llegaron las grandes empresas y monopolizaron el cultivo, empezaron las enfermedades, la esclavitud, la contaminación del agua. Antes allí eran ricos porque tenían todo lo necesario para vivir. Y ahora, con el monopolio, se convierten en pobres porque no tienen nada. Los grandes se lo quitan todo. Es un ejemplo de cómo el hambre no es causada por la pobreza, sino por la codicia de riqueza. Es decir, el hambre está directamente relacionada con prácticas económicas abusivas,
ejercidas por los grandes monopolios. Y eso sin mencionar también la desigualdad de género. La última cumbre de la ONU, de hecho, sobre los sistemas alimentarios cerró con la promesa de impulsar iniciativas que mejoren la situación agrícola de las mujeres, pero no solo de ellas, también de los jóvenes y de los pueblos indígenas. Sí, fíjate que en esta ocasión el contrapunto lo pusieron los propios asesores de la ONU que por fin, y ya era hora, clamaron contra los verdaderos culpables del hambre. La causa, dijeron, es la concentración de las empresas en pocas manos. Hoy la dinámica de los grandes mercaderes en la globalización es el monopolio corporativo de la agroindustria. Y por este motivo, Pablo, en los últimos años no solo no se ha erradicado el hambre, sino que, fíjate, su magnitud no deja de aumentar de forma vergonzosa. Bueno, Chris, en esa cumbre Melinda French anunció una donación de la Fundación Bill Gates de 922 millones de dólares para mejorar la alimentación. Y eso es un hecho real, una iniciativa concreta, ¿no? Como las promesas de la cumbre. La nutrición es fundamental para una mejor salud y para que la recuperación de la COVID-19 sea equitativa. Por eso tengo el orgullo de anunciar el plan de la Fundación Bill y Melinda Gates de gastar más de 922 millones de dólares en nutrición durante los próximos 5 años, nuestro mayor compromiso en esta área. Ya, qué gran benefactora de la humanidad, ¿verdad, Pablo? Y sin embargo, frente a la poderosa filántropa multimillonaria, se alza la voz de los que trabajan la tierra. Las mujeres, los indígenas, así como los pequeños productores, no cesan de exigir que se cuente con ellos para transformar el actual modelo agrícola y frenar los abusos de los grandes. Ya veo por dónde vas. La globalización llegó hasta las tierras de cultivo más alejadas del planeta. Y fíjate cómo nos engañan. Mira qué bien suenan las palabras de una de las principales líderes de la cumbre, Agnes Kalibata, la exministra de Agricultura de Ruanda. Nuestros sistemas alimentarios locales, regionales y globales son fundamentales para cumplir esta agenda. No tendremos mejores medios de sustento y mayor igualdad de género a menos que empecemos a pagar a los agricultores y los trabajadores agrícolas de manera justa. No existe una única respuesta que transforme nuestros sistemas alimentarios, pero querer es poder. Qué bonito, ¿eh, Pablo? Suena muy bien. Y sin embargo, son palabras vacías que se lleva el viento, pura propaganda. Porque hay un detalle que me gustaría subrayar porque no hay que pasar por alto. La elección de Kalibata para liderar esta cumbre por parte de Antonio Guterres fue muy polémica y criticada. ¿Y por qué? Porque ella es la presidenta de la Alianza para una Revolución Verde en África. Y Pablo, ¿adivinas quién financia este movimiento supuestamente verde? Bueno, he oído que las organizaciones sociales pidieron que se sustituya por defender los intereses de entidades privadas. El caso es que ella misma dijo que los gobiernos no entregan lo que se necesita y que los actores privados sí pueden hacerlo. Y a ver, ¿quién está detrás de esta alianza que dices? Pues ¿quién va a estar? Las fundaciones Gates y Rockefeller. Ellos llegan a África en 2006 y desde entonces incentivan el uso de la inteligencia artificial en la agricultura, de los pesticidas y de las semillas genéticamente modificadas. Dicen que todo es para lograr un alto rendimiento de la agricultura intensiva. Escuchas bien, ¿verdad? Es decir, para seguir explotando la tierra, una tierra muy rica, la africana, que no es suya, y encima no han erradicado el hambre. ¿Cuál es el cambio entonces, Pablo? Para mí, el único cambio significativo se ha producido en la propiedad de los campos de cultivo que han usurpado a los pequeños y medianos campesinos. Según las organizaciones benéficas, el objetivo es potenciar a los pequeños agricultores a que generen nuevos negocios por sí solos y así ser sustentables. De ahí a querer ser los culpables de las hambrunas en África es un camino bien largo. Además, hay que tener en cuenta las sequías, ¿no? Pero Pablo, ese camino que dices largo, vemos que poco a poco se está recorriendo. Las macrocorporaciones no cesan de presionar para sustituir a los gobiernos y a los pequeños agricultores y pescadores en la toma de decisiones de la agroindustria. El hecho es que la agenda de esta última cumbre fue diseñada junto al Foro de Davos, lo que dio a las grandes empresas una situación de liderazgo.
Me refiero, Pablo, por ejemplo, a la Alianza Mundial para una Nutrición Mejorada, que no sé si sabes, recibe donaciones de la empresa de pesticidas BASF, un claro conflicto de intereses. Me refiero, Pablo, una vez más a los Gates. Hace un año supimos que se habían convertido en los mayores latifundistas de Estados Unidos. Ya tienen casi 100.000 hectáreas repartidas en 18 estados. Cualesquiera que sean sus motivos, Gates tiene un gran interés en el futuro de la agricultura, pero esta visión daña las redes descentralizadas de agricultores que guardan e intercambian sus propias semillas, cultivando una biodiversidad crucial para el mantenimiento de las culturas y la lucha contra el cambio climático. Entiendo, mientras más hambre hay, más argumentos existen para monopolizar la agricultura y de forma urgente. Aquí se oye un eco de la época de United Fruit Company en Costa Rica. No sé si recuerda que fue retratada en el libro Mamita Yunay y que hablaba justamente de las precarias condiciones laborales de los trabajadores de una transnacional estadounidense. Perfecto ejemplo, Pablo, porque el modelo es el mismo que ahora quieren replicar en África. Y no sé si sabes que la percepción de los africanos sobre Gates dista mucho del perfil del filántropo salvador que tanto se avala en Occidente. Desde 2003, la ONG Grain investiga su revolución verde en África y denuncia que está imponiendo sus carísimas semillas corporativas, sus fertilizantes químicos, sus pesticidas a los pequeños agricultores y que gran parte de las subvenciones acaban en manos de grupos que presionan para implantar sus costosas tecnologías, despreciando, por cierto, Pablo, el conocimiento técnico y la biodiversidad de los cultivadores locales. Los acusan de que, lejos de acabar con el hambre, lo que busca es lucrarse, prolongando el problema, es decir, perpetuar la agricultura industrial. Dejen de decirles a los africanos qué clase de agricultura necesitan los africanos. Y muchas veces sin escuchar el conocimiento ancestral de las comunidades. Incluso los más críticos lo ven como con escepticismo este supuesto objetivo de la Fundación Gates de acabar con el hambre en el sur del mundo, pero financiando organizaciones ubicadas en Estados Unidos. El 80% de sus aportes fueron a parar a América del Norte y a Europa, y solo un 10% a África, quien es el real necesitado finalmente. Pablo, es que date cuenta de que, como en tantos otros temas que hemos tocado a lo largo de los programas, también aquí, en la agroindustria, solo unos pocos son los dueños de casi todo. Date cuenta de que se habla de que el 1% de las megacorporaciones agroindustriales controlan más del 70% de las tierras agrícolas. No sé para ti, pero esto es un retorno al feudalismo latifundista, según lo veo yo. La alimentación es un derecho humano fundamental, Pablo, pero como vemos, estas empresas están más interesadas en hacerse cada vez más con mayor cantidad de propiedades y con grandes beneficios que en solucionar el hambre que, por cierto, ellos provocan. Y aquí entran en juego los productos genéticamente modificados, pero me pregunto si es el correcto camino de transformar genéticamente las siembras para hacerlas más productivas. ¿Es eso lo correcto? Eso podría tener un efecto en nuestra salud, quizás, en la calidad de lo que comemos finalmente. Una tecnología que toma cada vez más fuerza. Yo sé que llevamos mucho tiempo con ese tema que causa mucha controversia, pero sigue preocupando a muchos hasta ahora. Claro, Pablo, porque el gran contrapunto es que aún no sabemos si en el futuro estas semillas y alimentos transgénicos afectarán negativamente o no a nuestra salud. Por ahora, la ambición de sus desarrolladores a futuro es implantar las reglas para decidir acerca de todo lo que comemos y cómo se produce, a través del control de la tierra, la pesca, los pesticidas químicos y las semillas transgénicas. Camuflan su proyecto en la Agenda 2030 de la ONU, que con falsas promesas de un futuro mejor oculta la intención de las grandes corporaciones por controlar los océanos, los ecosistemas terrestres, el agua, las industrias. Y todo ello, Pablo, como imaginarás, sin pagar los impuestos que deben porque tienen sus sedes fuera de África o de Asia. Vamos, para mí es un neocolonialismo encubierto en una filantropía inexistente. Y en tu país, en España, las organizaciones civiles que defienden a los agricultores se han puesto en pie de guerra, incluso contra la ONU. Dicen que la cumbre de sistemas alimentarios fue secuestrada por los intereses privados y que margina a los pequeños agricultores organizados, los deja fuera en beneficio de las grandes empresas.
Así es, Pablo, date cuenta de que estas asociaciones de pequeños y medianos campesinos son los que conocen de primera mano lo que están haciendo las macrocorporaciones, porque ellos son los primeros en sufrirlas y reclaman nuevas políticas agrarias que les garanticen la propiedad de la tierra, el acceso al agua, a las semillas. Son muy críticos con el modelo impulsado por la Revolución Verde y piden una transformación radical del sistema de producción agrícola en el que la tierra esté en manos campesinas, que es donde deben estar, y que no se les impongan las semillas de las corporaciones. En definitiva, Pablo, defienden su soberanía alimentaria, que no es nada menos que esto. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población con base en la pequeña y mediana producción. Por otra parte, Cris, con la pandemia del coronavirus quedó en evidencia la importancia del mundo agrícola. Las restricciones de movimiento hicieron que muchos migrantes no logren trabajar en las cosechas del mundo, sumando el corte también de las cadenas de suministro, que generó una fuerte crisis alimentaria en todo el mundo. Sí, Pablo, y como imaginarás, eso ha provisto a las corporaciones privadas de nuevos argumentos para reclamar la gestión de todos estos sectores, justificándose en la incapacidad de los gobernantes para hacerlo bien. ¿Y qué pasa mientras? Pues que las cifras del hambre, que ya eran escandalosas antes de la crisis pandémica, han sumado 161 millones de personas más, según datos recientes de la ONU. Hablamos, Pablo, de alrededor de 820 millones. Yo no sé tú, pero yo no puedo comprenderlo. ¿Cómo es posible que con todos esos programas e instituciones, son 5 las entidades de la ONU que trabajan en este campo y que además llevan más de 70 años operando, no solo no hayan paliado la desnutrición, sino que esta ha aumentado? ¿Cómo se puede explicar? Precisamente desde la ONU, el secretario general, Antonio Guterres, lo explica de esta manera. Mi mensaje de hoy es muy sencillo. Si no alimentas a la gente, estás alimentando un conflicto. Los conflictos generan ira y hambre, y la ira y el hambre generan conflictos. Si un país o una región se ve afectada por un conflicto y el hambre, estos se refuerzan mutuamente. No pueden ser resueltos por separado. ¿Y cómo romper el círculo vicioso de las guerras y el hambre? Pablo, la prensa de Occidente no se dedica a hacerse estos planteamientos cruciales, ni tampoco a investigar si el dinero de los programas se aplica correctamente o es blanco de corruptos. Date cuenta que en todas estas décadas solo ha salido a la luz un único caso de corrupción, y fue en el programa Petróleo por Alimentos en 2005. ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdo, era el mayor plan de ayuda de la ONU, contaba con 67.000 millones de dólares y estuvo activo desde 1996, esto hasta la invasión de Irak, esto en marzo del 2003. Es que el mismo programa era maléfico. Occidente bloquea el comercio contra Irak como castigo a Saddam Hussein tras la Primera Guerra del Golfo. Pero sí quiere su petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Usa a la ONU para enmascarar la comercialización en un programa humanitario. Te cambio tu petróleo por alimentos y medicinas para el pobre pueblo que sufre el bloqueo. Y por si este plan no fuera lo bastante cínico, el hijo del entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, y hasta el mismísimo jefe del programa Petróleo por Alimentos estaban implicados. Funcionarios políticos de todos los países recibieron suculentas comisiones por asignar los contratos o vender información privilegiada. El escándalo fue mayúsculo y dejó a la ONU en evidencia. Y ahora ciertos líderes de opinión en Venezuela plantean un programa similar, pero en Venezuela, Petróleo por Alimentos, al país con la reserva más grande del mundo, y nada menos que en el New York Times. La pobreza, sin duda, es un eje central entre no comer o alimentarse mal, algo que con la pandemia se intensificó aún más. En América Latina, este es un problema conocido. Así es, Pablo, porque una de las peores consecuencias de la inseguridad alimentaria es la malnutrición. Y paradójicamente, no solo se da en sociedades pobres, sino en las ricas. La obesidad y la bulimia son enfermedades muy extendidas, como bien sabes, entre los niños y los adolescentes occidentales, que desembocan además en depresiones y otras enfermedades psicológicas, que como el hambre les marcarán de por vida. Como sabemos, comer mal, tener una dieta más barata trae consigo una serie de enfermedades como la diabetes, problemas de presión, obesidad, etc.
De hecho, según un estudio en Estados Unidos entre el 2019 y el 2020, más del 23% de los niños de hogares con los niveles de ingreso más bajos experimentaron obesidad, justamente. Antes que dejar de comer, las familias lógicamente comen más barato. Empiezan a comprar comida más barata. Y paradojalmente, en América Latina, comer mal es más barato que comer bien. Aquí es donde se ve más claramente que somos lo que comemos y que la comida además ejerce una función medicinal. La salud, Pablo, es directamente proporcional al tipo de alimento que ingerimos. Y de nuevo nos encontramos con la irresponsabilidad de las grandes empresas en la malnutrición con su persistente publicidad de comida basura o chatarra, como decís por allá, dirigida a los niños. Ha habido medidas para evitar la mala alimentación y su efectividad ha sido comprobada. Me refiero a las medidas de etiquetado en los productos altos en calorías, en azúcar, en sal. Esto causó un gran rechazo por parte de las empresas. En Chile, que es de donde nace el modelo de etiquetado y el uso de sellos de emergencia de fácil entendimiento, hay quienes tienen claro que algunos productos simplemente debieran estar prohibidos. Mira. Por ejemplo, que no se pudiera vender como en Chile, no se puede vender el Kinder Sorpresa, que en Italia se vende, es casi una figura emblemática de Italia y eso es basura, pero además con un juego, es un juego como un verdadero anzuelo caza niños para que los niños coman algo que ni siquiera es chocolate, es una grasa de mala calidad, pero que el niño la busca para conseguir el juguete. Imagínate que las carnes procesadas como los embutidos, es decir, las queridas salchichas o incluso las palomitas de maíz para el microondas que comemos ahí cuando estamos viendo una película con los niños, tienen tantos químicos conservantes que aumentan el riesgo de padecer cáncer. Es que es obvio, Pablo, que estas empresas no están interesadas en alimentar correctamente a las personas, como tampoco lo están en contribuir a solucionar el hambre. En la mente de estos megamercaderes prima el beneficio. Si millones de personas no comen, es porque algunos les están robando la comida, los campos, y les imponen el tipo de semillas que deben sembrar, las que las grandes corporaciones venden, Pablo. Cuando la alimentación se vuelve mercado. Bueno, no considero que el problema estribe en concebir la alimentación como un objeto de mercado. El verdadero problema es que los macromercaderes se hagan con todo el mercado, expulsando de este al resto. Unas 10 empresas son las que controlan todo lo que el mundo come. Oxfam lo ha denunciado, pero los miles y miles de dólares que se generan en esta industria le hace sombra a cualquier programa que ayude a detener el hambre en el mundo. Claro, y ahí vemos que el contrapunto a lo que tantos interesados aseguran a su supuesta guerra contra el hambre es que la tierra sí puede satisfacer nuestra necesidad de alimentos de todos los habitantes. Pero te digo una cosa, Pablo, lo que jamás podrá satisfacer la tierra es la codicia ilimitada de quienes lo quieren todo para ellos. Soy Chris Martin, desde Madrid, España. Y yo, Pablo Mura, desde Moscú, Rusia. Y estoy aquí para saciar su hambre, pero de información, para debatir sobre los temas más relevantes. Esto fue Contrapunto. Nos vemos.